Hola, bienvenidos a la clase número 13 del curso virtual de microeconomía. En esta clase número 13 empezaremos estudiando cómo los gobiernos pueden regular los monopolios y posteriormente ya pasaremos a otras situaciones donde las empresas tienen cierto poder de monopolio pero compiten entre sí. Y veremos el modelo del mercado de competencia monopolística y el modelo de duopolio de Cournot y el modelo de duopolio de Stackelberg. Comencemos con la regulación de los monopolios. El Estado puede estar interesado en reducir el poder de monopolio para así eliminar o reducir la pérdida de eficiencia que producen los monopolios y hemos visto en la clase anterior. Una posibilidad para reducir o eliminar esta ineficiencia es regular el precio de un monopolio fijándole un precio máximo por unidad vendida. En unidades anteriores vimos que los controles de precios generaban pérdidas de eficiencia cuando se imponían sobre mercados perfectamente competitivos. Sin embargo, en un monopolio, un control de precios, un precio máximo, puede servir para eliminar o reducir la pérdida de eficiencia que generaba el monopolio si no es regulado. Para ver esto, fijémonos en el gráfico que tenemos en la transparencia. Hemos representado en ese gráfico la función de demanda que coincide con el ingreso medio, en una línea azul clarita, y luego hemos representado el ingreso marginal, que tiene exactamente el doble de pendiente, también en una línea azul clara. Hemos representado luego en violeta el coste marginal y el coste medio de este monopolista. Por tanto, podemos saber qué decidiría hacer este monopolista si no es regulado. Si no es regulado, elegiría producir aquella cantidad en la que el ingreso marginal se iguala al coste marginal. Esa cantidad es Q sub M. La tenemos en el gráfico y la vendería al precio que determina la función de demanda, la función de ingreso medio en el gráfico, que sería P sub M. Veamos qué ocurriría si a este monopolista le imponemos un precio máximo. Por ejemplo, le imponemos por ley un precio máximo de P sub 1 unidades. En ese caso, pensemos qué va a pasar con el ingreso marginal y con el ingreso medio. Comenzamos con el ingreso medio, con la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa. Pues la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, en este caso es una línea horizontal a la altura de P sub 1 hasta el nivel de producción Q sub 1, donde ese precio P sub 1 se junta con la curva de demanda original y para precios inferiores a P sub 1 coincide exactamente con la curva de demanda original. ¿Qué le ocurre al ingreso marginal? Pues las primeras Q sub 1 unidades, en todas esas unidades que originalmente en la función de demanda original correspondían a precios superiores a P sub 1, ahora cuando tenemos la ley de precio máximo, el ingreso marginal es exactamente igual a P sub 1. Y a partir de la unidad Q sub 1, el ingreso marginal es exactamente igual al que era sin la regulación. Exactamente, pueden ver ustedes la línea morada, que es la que representa el ingreso marginal, que es P sub 1 hasta la cantidad Q sub 1, en la que ese precio se junta con el ingreso medio original, y a partir de Q sub 1 coincide con la línea de ingreso marginal original. Por tanto, en la unidad Q sub 1 hay un tramo vertical que une los dos tramos anteriores, y de ahí surge la función de ingreso marginal que aparece en el gráfico. En consecuencia, ¿qué elegirá hacer la empresa si le imponemos por ley un precio máximo de P sub 1? Pues elegirá producir aquella cantidad en la que el ingreso marginal, la nueva línea morada que hemos dibujado, coincida con el coste marginal, es decir, decidiría producir la cantidad que aparece en el gráfico como Q sub 1 unidades y la venderá a un precio de P sub 1. Es decir, la cantidad producida por el monopolio cuando le regulamos y le imponemos un precio máximo es mayor que sin la regulación, al contrario de lo que ocurría con una empresa en competencia perfecta. Y el precio al que va a vender es obviamente menor. La pérdida de eficiencia del monopolio es ahora menor que sin la regulación. Recuerden ustedes que la pérdida de eficiencia del monopolio se debía a que el monopolista producía demasiado pocas unidades en comparación con las que produciría una empresa competitiva. Como aquí, con una ley de precio máximo hemos conseguido aumentar la producción que hace el monopolista, la pérdida de eficiencia es menor. ¿Qué pasaría si en vez de fijar un precio máximo de P sub 1 fijamos un precio máximo inferior a P sub 1? Por ejemplo, P sub 2. Conforme más cercano sea el precio que fijamos máximo al precio que existiría en competencia perfecta, tendremos menores pérdidas de eficiencia. Conseguiremos eliminar las pérdidas de eficiencia que genera el monopolio. En particular, si el precio máximo que fija el gobierno es exactamente igual al precio competitivo, es decir, si P sub 2 es exactamente igual que P sub C, ¿cuál es el precio competitivo? Recordemos, lo hemos visto en la clase anterior, es el precio en el que se iguala la demanda con el coste marginal. Si se fija, repito, ese
precio máximo, la cantidad producida será exactamente la cantidad competitiva y el monopolio no generaría ninguna pérdida de eficiencia. ¿Qué ocurriría si se fija un precio máximo por ley inferior aún al precio competitivo? En ese caso, el monopolista produciría menos unidades que las competitivas, la cantidad demandada sería una cantidad mayor, se generaría un exceso de demanda y volveríamos a tener una pérdida de eficiencia del estilo de la que teníamos en un mercado de competencia perfecta cuando fijábamos un precio máximo. ¿Qué ocurriría si se fija un precio máximo aún más bajo que el precio competitivo, pero mucho más bajo que ese precio competitivo? Si se fijara un precio máximo inferior al mínimo de los costes medios del monopolista, el monopolista directamente cerraría la empresa porque tendría pérdidas con cualquier nivel de producción. Es decir, hemos visto que fijar precios máximos puede ayudar al Estado a eliminar o reducir las pérdidas de eficiencia que genera un monopolio. La clave es intentar fijar por ley un precio máximo que sea exactamente igual al precio competitivo. En ese caso, conseguiríamos llegar a la situación competitiva. Como hemos visto en la clase anterior, una de las razones por las que puede haber pocas empresas en un mercado es que existan economías de escala. Si las economías de escala son muy grandes, puede ser que lo más eficiente sea que una única empresa abastezca todo el mercado. A una situación de estas le llamamos situación de monopolio natural. Es una situación de un mercado en que una empresa puede realizar toda la producción del mercado con un menor coste que si hubiera varias empresas. ¿Cómo podemos regular un monopolio natural? La regulación no es tan simple como en un monopolio no natural. Un monopolio natural tiene como característica que la curva de coste medio es decreciente. Recordemos la existencia de economías de escala y por tanto la curva de coste medio es decreciente. Y por tanto, si la curva de coste medio es decreciente, la curva de coste marginal va por debajo de la curva de coste medio. En particular, vamos a poner que la curva de coste marginal también es decreciente. En la transparencia tienen ustedes un ejemplo de un monopolio natural. Hemos representado una curva de demanda, que es exactamente equivalente a la curva de ingreso medio, que la tienen ustedes en azul claro, y hemos representado la curva de ingreso marginal, que tiene la misma ordenada en el origen, pero el doble de pendiente. La tienen ustedes también en azul claro. Y hemos representado las curvas de coste medio y coste marginal decrecientes debido a la existencia de economías de escala. Pensemos qué haría este monopolista si no le regulamos de ninguna manera. Pues si no le regulamos, ya sabemos, elegirá el nivel de producción en el que se iguala su ingreso marginal con su coste marginal. Ese nivel de producción es Q sub M en el gráfico que tienen ustedes y lo vendería cada unidad al precio que determina su función de demanda. Es decir, en este caso, lo vendería a un precio de P sub M. Esta empresa monopolista tendría beneficios porque este precio P sub M es mayor que el coste medio de producir Q sub M unidades, pero tendríamos una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Cómo podríamos regular a este monopolista? Hemos visto antes que lo ideal es fijar por ley un precio máximo en el que el precio máximo que fijamos es exactamente igual al precio competitivo. Por tanto, deberíamos fijar un precio máximo en este gráfico de P sub C. Fíjense que P sub C es aquel punto en el que el precio coincide con el coste marginal, es decir, donde el ingreso medio o demanda se junta con el coste marginal. ¿Qué ocurre si a este monopolista le fijamos por ley un precio máximo de P sub C? Pues si le fijamos por ley un precio máximo de P sub C, como este precio P sub C está por debajo de los costes medios, la empresa obtendría pérdidas y cerraría, es decir, no produciría ninguna cantidad. Ante esto, que nos llevaría a una situación aún más ineficiente que la existencia del monopolio, ¿cuál es la mejor alternativa de regulación? Fijar un precio máximo que no sea tan bajo como el precio competitivo, pero sí que sea capaz de eliminar parte de la ineficiencia que produce el monopolio sin regulación. ¿Cuál sería ese precio? Sería un precio como el que en el gráfico tienen ustedes como P sub R. Ese precio P sub R es tal que el monopolista no obtiene beneficios, pero tampoco obtiene pérdidas. De esa manera, no conseguimos recuperar toda la pérdida de eficiencia, porque la cantidad que produciría el monopolista no sería Q sub C, sino que sería Q sub R, que es menor que la cantidad competitiva, pero al menos sí se conseguiría reducir parte de la eficiencia. Veamos que la cantidad que produce el monopolista cuando le fijamos esta ley de precio máximo es superior a la cantidad que producía sin regulación. Y es de hecho la máxima reducción de la ineficiencia que podemos conseguir sin que el monopolista nos cierre la empresa. ¿Existen alternativas para regular un monopolio natural?
Sí, una alternativa a esta ley que fijará un precio máximo de PSUR es crear una empresa pública que gestione el monopolio natural. Esta empresa pública podría llegar a producir la cantidad socialmente eficiente, Q sub C, y venderla al precio por unidad que determina la curva de demanda P sub C. De esta manera, no existiría ninguna ineficiencia en el mercado. Eso sí, esa empresa pública tendría pérdidas y esas pérdidas tendrían que ser sufragadas con el presupuesto del Estado. Pero a cambio conseguiríamos una situación eficiente. ¿Cuál es el potencial problema de esta regulación de crear una empresa pública? Pues que las empresas públicas no siempre son gestionadas con la misma eficiencia que las empresas privadas. De tal manera que habrá que comparar esas ineficiencias de la gestión pública, de existir, con la pérdida de eficiencia que genera un monopolio al que le regulamos el precio máximo, de manera que no obtenga pérdidas. La regulación en la práctica de un monopolio natural tiene algunos problemas, porque es difícil averiguar exactamente cómo es la función de demanda de mercado y cómo son los costes para la empresa. Quien tiene la mejor información sobre la función de demanda de mercado y sobre la función de costes es el propio monopolista. Pero si le preguntamos por cuál es la función de demanda o cuáles son sus costes, sus incentivos no son a decirnos la información verdadera. Por tanto, no es simple para el sector público saber cuál es la regulación óptima para un monopolista, exactamente cuál es el precio máximo que debe fijar sobre el monopolio. Ustedes también tienen aquí en esta transparencia y en la siguiente algunas discusiones adicionales sobre los problemas para regular un monopolio natural. Ya hemos visto cómo regular los monopolios. Sabemos que los monopolios, si no son regulados, generan pérdidas de eficiencia. Pero no solamente generan pérdidas de eficiencia, sino que también generan problemas de equidad. La empresa con un poder de monopolio se está beneficiando a expensas de los consumidores. Alguien podría pensar, ¿podremos solucionar estos problemas de eficiencia y de equidad cobrando unos impuestos al monopolista, unos impuestos a sus beneficios y redistribuyendo ese dinero entre los consumidores de manera proporcional, de manera que se redistribuya los beneficios extra que han conseguido los monopolistas a los consumidores originales? Sin embargo, esto no es fácil de realizar. ¿Por qué? Porque esta redistribución es difícilmente viable. ¿Cuánto es ese exceso de beneficios que están obteniendo el monopolista? ¿Cómo calcularlo por parte del gobierno? ¿Cómo distribuir potencialmente después ese dinero recaudado únicamente entre los consumidores del bien? No es en absoluto nada fácil. Por tanto, en ocasiones el objetivo de los gobiernos es impedir que las empresas lleguen a tener un poder de mercado excesivo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con leyes antimonopolio, que prohíben acciones que restrinjan o que es probable que restrinjan la competencia entre las empresas. Estas leyes no prohíben ser un monopolista o tener el poder de mercado. Por ejemplo, de hecho hay leyes sobre patentes o derechos de propiedad intelectual que no solamente es que no prohíban el tener poder de monopolio, sino que incluso otorgan posiciones monopolísticas a los agentes que poseen esa propiedad o esos derechos de propiedad o esas patentes. Otro ejemplo de situaciones en las que el Estado no impide el monopolio son situaciones en las que el monopolio se ha generado porque así ha venido determinado por el gusto de los consumidores. En particular, Microsoft tiene un monopolio casi absoluto sobre sistemas operativos. Y esto no es ilegal porque ha venido determinado porque a los consumidores les han gustado mucho los sistemas operativos que ha producido Microsoft. Lo que sí que es ilegal, según las leyes antimonopolio de muchos países, es que una empresa como Microsoft usara ese poder para impedir que entren otras nuevas empresas en el mercado o para reducir la competencia en mercados diferentes que el mercado de sistemas operativos. Es decir, los monopolios que surgen por la innovación de productos que aumentan el bienestar de los consumidores son permitidos. Sin embargo, el poder de monopolio obtenido de otras formas es prohibido por las leyes antimonopolio. Varios ejemplos de conductas que están prohibidas por las leyes antimonopolio de muchos países, por ejemplo de Estados Unidos, son los siguientes. Por ejemplo, se prohíben contratos, confabulaciones o conspiraciones entre empresas para restringir el nivel de producción o fijar precios superiores a los competitivos. También quedan prohibidos acuerdos implícitos en este sentido. Por ejemplo, si una empresa adopta sistemáticamente los precios de otra, se puede deducir que hay un intento de entenderse implícitamente para fijar los precios comunes entre ambas empresas. Aquí tienen ustedes también otras conductas que también suelen ser prohibidas por leyes antimonopolio de muchos países. Por ejemplo, se prohíben las fusiones o adquisiciones de empresas si las fusiones reducen significativamente la competencia o tienden a crear un poder de monopolio. En particular, si una vez creada la fusión, la empresa resultante va a acaparar una gran parte, una gran cuota de mercado en un mercado, esas fusiones suelen ser impedidas.
Vamos a ver algunos ejemplos de conductas que son prohibidas por las leyes antimonopolio. Aquí tienen ustedes una conversación que se interceptó entre el presidente de la aerolínea American Airlines y el director general de otra aerolínea estadounidense, Braniff Airways, por el cual los tribunales sancionaron a American Airlines. Uno de los directivos le decía al otro: me parece una solemne estupidez que nos dediquemos a aplastarnos y ninguno de los dos ganemos ni un, aquí decía una palabra malsonante, ni un centavo. Bien, y le volvió a decir: bueno, ya sabes, ¿y qué demonios pasa? Y le decía al otro: pero si vas a poner una ruta de American encima de todas las rutas de Braniff, no puedo quedarme sentado y permitirme que nos entierres sin intentar evitarlo por todos los medios. Y le decía al otro: ah, por supuesto, pero Eastern y Delta hacen lo mismo en Atlanta y llevan años haciéndolo. ¿Tienes alguna sugerencia? Le decía al otro: sí, tengo una. Sube un 20% tus tarifas. Yo subiré las mías a la mañana siguiente. Le decía el otro: Robert, que... Y le decía: tú ganarás dinero y yo también. Que no podemos hablar de precios. Oh, Howard, podemos hablar de cualquier cosa que queramos. Cuando esta llamada fue interceptada por las autoridades, este tipo de contrato implícito para pactar los precios fue sancionado. Vamos a terminar este subtema haciendo un ejercicio numérico sobre cómo regular un monopolio natural. Tenemos una función de demanda de mercado, que es Q igual a 500 menos 10P, la función de demanda a la que se enfrenta este monopolio natural, y el monopolio natural tiene una curva de costes totales igual a 500, que tiene coste fijo, más Q. Entonces hemos representado la función de demanda de mercado, que es esta línea de aquí. Hemos representado el ingreso marginal de esa función de demanda de mercado, que tiene la misma ordenada en el origen y el doble dependiente, la tenemos aquí. Y hemos representado la curva de coste marginal de esta empresa, que es muy fácil, hacemos la derivada del coste total y nos sale 1, el coste marginal será una línea horizontal, y hemos representado también el coste medio de esta función, que es exactamente 500 dividido entre Q más 1. Es decir, es una curva convexa que viene del infinito cuando la cantidad tiende a 0 y que se acerca al coste marginal conforme la cantidad va aumentando. Entonces, veamos cuál es la decisión que tomaría este monopolista si no es regulado de ninguna manera. Esa decisión sería producir aquella cantidad en la que el ingreso marginal se iguala con el coste marginal. Esta cantidad, donde se iguala el ingreso marginal con el coste marginal, son 245 unidades y el precio al que lo venderá estará determinado por la curva de demanda, que es en este caso 25,5 unidades. 25,5 unidades monetarias, 25,5 dólares, por ejemplo. Se puede ver que en este caso este monopolista tendría beneficios. ¿Por qué tendría beneficios? Porque 25,5 es superior al... Perdón, esto es el coste medio, al coste medio de producir 245 unidades. Podríamos incluso calcular cuánto es este coste medio, pero no lo vamos a hacer. Comparemos esto con qué ocurriría si a este monopolista le obligamos a realizar la situación competitiva. ¿Cuál sería la situación competitiva? La situación competitiva sería que el precio fuera exactamente igual al coste marginal. Por tanto, como este es el coste marginal, que es 1, este sería el precio competitivo. Sería el precio competitivo. ¿Cuánta cantidad tendría que producir la empresa? Tendría que producir esta cantidad, que la podemos sacar viendo cómo se juntan el coste marginal y la demanda, lo calcularíamos y nos saldría una cantidad de 490 unidades, que es la cantidad competitiva. ¿Qué pasa si le obligamos a esta empresa, a este monopolista, a vender a un precio máximo de $1 por unidad? Pues que el monopolista tendría pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos en un monopolio natural, en el que el coste medio es decreciente. Por tanto, si le obligamos a producir la situación competitiva, tendría pérdidas. Porque este es el coste medio de producir 490 unidades, que es superior al precio del producto. En consecuencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ya hemos visto que hay dos soluciones. Una es que este monopolio natural sea gestionado por una empresa pública. La empresa pública tendría las pérdidas, pero produciría la cantidad eficiente al precio eficiente. Y las pérdidas serían sufragadas con el presupuesto del Estado. La otra posibilidad es tratar de regular a este monopolio, pero hacerlo en la situación que le garantizaría no tener pérdidas.
¿Qué situación sería esa? Esa situación es exactamente donde el coste medio se iguala con la demanda. Esta sería exactamente la situación en la que podríamos regular a este monopolio y hacerle que las pérdidas sean lo menores posibles. El monopolio produciría esta cantidad, no es la cantidad competitiva, pero al menos es mayor que la cantidad que produciría el monopolio si no es regulado. ¿Cuánto es este precio y cuánto es esta cantidad? Este precio sería 2,04 dólares, que sustituido aquí nos saldrían en torno a 479,57 unidades. Hemos conseguido reducir la pérdida de eficiencia, aunque aún la situación no es totalmente eficiente, pero al menos el monopolio no cierra. En estas siguientes transparencias ustedes tienen otros ejercicios con los cuales pueden practicar sobre lo que hemos aprendido en este subtema.